Estamos. Bueno, buenos días. Hoy nos inicio y finalización. Inicio a esta cuarta clase, a este cuarto encuentro y finalización a esta capacitación que empezamos en el mes de agosto. Primeramente, muchas gracias por su participación activa acá cuando nos conectamos y también en el aula. Hoy, como les había dicho en la clase anterior, que nos acompañó Alejandra Jodar, este encuentro es importante que sea práctico, ¿sí? Y que nos vayamos con herramientas que nos sirvan para la enseñanza de la lengua de señas en el nivel secundario y que hagamos bien nuestro trabajo y lo que nos convoca acá, ¿sí? Así que vamos a hacer un repaso de lo que fuimos viendo. Ustedes pueden ser libres de preguntar lo que no les haya quedado claro. Estamos acá para sacarnos las dudas entre todos y todas. Nadie sabe más que nadie acá, es una construcción colectiva y es importante que se sientan habilitados y habilitadas a preguntar. Bueno, en la primer clase fuimos viendo como un pantallazo general de todos los paradigmas por los que fueron atravesando las personas sordas, que muchas veces pensamos que son cuestiones de balde, pero por ahí es importante que las trabajemos con nuestros estudiantes, porque si pretendemos dar un enfoque intercultural, es importante que sepan cuáles fueron los errores que cometimos como sociedad y que ellos puedan ir eliminando estos estereotipos de diferentes culturas para poder interactuar con otras culturas de forma igual, ¿sí? O teniendo en cuenta las asimetrías por las que fuimos pasando. Buenos días a todos los que siguen saludando. Así que estos paradigmas por los que atravesaron las personas con discapacidad, específicamente las personas sordas, es importante que lo desarrollemos y también es importante que tengamos en cuenta los diferentes marcos que tuvieron para la enseñanza de las personas sordas, porque en lo que nos compete en nuestra práctica es importante tenerlo en cuenta para no cometer esos mismos errores que son muy plausibles porque, bueno, nuestra lengua tiene otra gramática, por ahí es mucho más fácil enseñar una segunda lengua desde lo que conocemos. Esto es un desafío, no lo vamos a negar, pero es importantísimo que valoremos este espacio de académico de formación, digamos, en la escuela secundaria, y que podamos brindarles a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes una educación de calidad. ¿Sí? Bueno, todos ven el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Bien. Feliz inicio de mes, feliz lunes. Bueno, esto de los 3 ejes epistémicos, seguramente ustedes lo habrán visto en el diseño curricular del ciclo orientado, ¿sí? Porque la enseñanza de la lengua de señas, ya hablamos también, que más allá de la enseñanza del vocabulario, es importante que tengamos en cuenta la contextualización y el uso, digamos, que le puedan dar nuestros estudiantes a esta lengua. No una enseñanza de vocabulario suelto sin que ellos sepan cómo usar, en qué situaciones, de qué formas, ¿sí? Si vemos estos 3 ejes epistémicos, vamos al primero de ellos, que se refiere a prácticas del lenguaje. Como su nombre lo dice y como también hablamos durante toda esta capacitación, es importante por ahí que ustedes como docentes puedan idear prácticas en sus planificaciones
que refieran a que los estudiantes puedan aprender haciendo, ¿sí? Si vamos a esta cuestión, ¿qué ustedes me pueden decir que les haya servido? Vieron que vimos en una de estas clases, creo que fue la segunda, si no me equivoco, la primera, cómo una persona sorda enseñaba a hacer un mate, ¿no? Primeramente estaba la referencia del el elemento en sí y después íbamos al elemento imaginario. Una práctica sencilla, digamos que todos sabemos hacerla, pero por ahí explicar tiene otros desafíos. En esto de prácticas del lenguaje, de aprender a hacer haciendo, ¿qué ejemplos pueden dar ustedes como fructíferos para trabajar este eje? Yo puedo mostrarles después otros videitos, pero es importante que vayamos construyendo entre todos y todas a ver qué nos fue sirviendo. Vamos a ir haciendo bien concreto y práctico este encuentro. Veo muchas caras que se ríen, Profe, pero sí. por ejemplo, en mi caso, yo utilicé para enseñar el tema colores, el Memotest. No sé si lo conocen. No, ¿querés El contarnos? Memotest son cartas, digamos, con el color, digamos, por ejemplo, con blanco, negro, o sea, cada cartita tiene su color, pero doble por cada color. Y uno la ubica boca abajo, ¿no es cierto? Y ellos tienen que ir dando vuelta a la carta y a medida que van dando vuelta a la carta le tienen que encontrar el par. Ajá. Pero Es para como que el esto juego de memoria. claro, como un juego de memoria. Pero en este caso, ellos al destapar y encontrar el par, ellos tenían que hacer en seña, por ejemplo, la seña de color y el color. Por ejemplo, eso me sirvió para ese tema a mí. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que comenté en otra clase que yo ocupaba el juego de la memoria, por ejemplo, para enseñar los verbos. Vieron que son un montón y por ahí es difícil la memorización. Entonces, primero empezaba con los más concretos o los más usados y hacía un juego de memoria y que vayan haciendo la seña de los verbos que iban encontrando la pareja o mientras estaban en ese proceso de encontrar la pareja, como bueno, me tocó trabajar y estudiar, bueno, ahora me toca el otro, digamos, y así. Eh, Y similar pero sería. bueno, Está bueno. ¿no? Similar, sí, sí, es lo mismo. Claro, Está claro, buenísimo. Se bien, lo puede aplicar bien. con los distintos temas también. ¿Ustedes cómo elaboran, digamos, los materiales? Esto que vos decías, Marisa, este juego del memoria con colores, ¿ya existía o vos te lo hiciste? En mi caso, yo lo fabriqué. Me di el tiempo de buscar imágenes así con los colores y a recortar y hacer las tipo cartitas. Ujú, ujú, bien. Yo, por ejemplo, también me elaboré el mío con las imágenes de los verbos. A ver, otra persona que le haya servido algún juego, alguna práctica para entrar en este eje de prácticas del lenguaje. Hola, buen día, profe, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien. Yo utilizo varios elementos concretos para lo que es la enseñanza de los temas con la lengua de señas. El que más le gustó, o sea, depende de la dinámica que le doy o depende del curso en el que estoy, porque no todos los cursos son iguales. Utilicé el de las emociones con los emojis para Ah, enseñar emociones.
Estos dos cubos que uno tiene las emociones y el otro las preguntas. Exactamente. Ajá. Ese es Eh, un material que llegó a todas las escuelas, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre del librito. no, 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 no. Este armamos nosotros en el profesorado. Era uno de los temas que nos había dado nuestro docente, el profesor Riquelme, era nuestro profesor de práctica, Ajá, Claudio. y Claudio. Entonces él nos dio los temas y nosotros teníamos que armar toda la planificación y hacer con el elemento concreto, o sea, el material concreto para enseñar eh, los temas que nos había dado. Y justo nos había tocado el tema de emociones, entonces teníamos que armar y armar todo eso con los emojis para enseñar eh, particularmente lo que es emociones. Bien, bien, bien. Y ahí seguramente como que surge mucho la cuestión de los rasgos no manuales, ¿no? En esto Exactamente, de las exactamente. emociones. ¿Cómo hiciste, Miguel, para que se animen? Porque por ahí no están familiarizados o la El seña no tema, tiene tanto sentido si no se acompaña con el rasgo no manual. exactamente. Lo que primero yo hago son las preguntas disparadoras, ¿no es cierto? Cuando empezamos para dar el tema, entonces doy cómo se sienten hoy, qué es lo que hicieron, cómo están, y todas esas preguntas que podemos dar disparadoras, entonces como para que ellos se vayan interiorizando del tema o qué es lo que yo estoy tratando de darle. Entonces, como les gusta el juego a ellos, o sea, en base a lo que son, como son adolescentes, entonces, por hacerle preguntas o darle cosas, es como que se sienten aburridos. Entonces, eh, nos explicaron nosotros en el profesorado que el tema del juego era muy interesante y muy llamativo a la hora de ellos recibir un tema. Y empezaba con preguntas disparadoras, entonces, a ver qué es lo que yo quería lograr. Y después, al presentarles el juego en sí, no le mostraba yo eh, las figuras, pero ya tenían esa duda de qué era lo que iba yo a dar. Entonces llamaba de a uno, bueno, venga uno a ver qué es lo que hace. Y le tenía que explicar que en el juego en sí, la figura que veían ellos era lo que tenían que expresarse delante de sus compañeros. Y así iban, sí, era un ida y vuelta, se hizo muy ameno y muy lindo el juego. Y así iban Ujú, aprendiendo después, le iba explicando qué emoción tenía y cómo se llamaba esa seña, cómo se refería a la lengua de señas la emoción. ujú, ujú. Y vos, antes de realizar ese juego, ¿vos tuviste que trabajar el vínculo con tus estudiantes o era algo que vos ya lo tenías? No, ya lo planifiqué así. Ujú. Porque por ahí, no sé si a los demás les pasa, vieron que nosotros nos encontramos con nuestros estudiantes recién en cuarto año y es esa unidad curricular de 3 horas. Por ahí a mí me pasa que hay otros profes que ya tienen como un lazo porque nos acompañan desde chicos o chicas desde otros años y nosotros nos encontramos solo ese año y por ahí hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Y para que los chicos se prendan a los juegos que llevamos, primero tenemos que trabajar el vínculo. Que muchas veces estas preguntas que hacía Miguel para ingresar a este juego de las emociones son preguntas que tenemos que hacer ya a los estudiantes para ir acercándonos de a poco a que puedan abrirse a jugar y a mostrar toda esta cuestión de la expresión corporal que por ahí no están tan acostumbrados ni acostumbradas. No sé si les pasó. Y comúnmente, por eso te dije el anterior, que no todos los cursos del secundario se adaptan a este juego. Este juego, por ejemplo, con uno me resultó muy fácil y muy ameno realizarlo.
En otro hice lo mismo, pero no tuvo el mismo impacto. ¿Por qué? Porque comúnmente la mayoría de las personas que están aprendiendo la lengua de señas en el nivel secundario tienen mucha vergüenza. Sí, Entonces yo trato de sacarle de ese eje de que no tengan vergüenza. Entonces hay que buscar la manera de poder llegarle con el juego. Y tengo que readaptar ese juego para este curso que no es tan... no quieren cómo jugarse por el tema de la vergüenza. totalmente, totalmente. Además que también en la adolescencia nos topamos con todo este duelo que por ahí los chicos y chicas tienen por el cuerpo infantil que se pierde, por el que se va incorporando, esta cuestión de la imagen corporal, de adaptarse a los cambios físicos y también emocionales. Es mucho el bagaje por ahí de lo que se tiene que trabajar para no entrar solamente con nuestro contenido y que no nos importe cómo están estas personas que están delante de nosotros. ¿Sí? Esa es una cuestión humana que siempre tenemos que tener en cuenta. Hay algunos comentarios que no sé por qué no los puedo leer. Si alguien me los puede leer. Dice, la vergüenza, pasar al frente es difícil. Sí, por ejemplo, lo que a mí me pasa, no Perdón. sé. Pau, creo que hay otros mensajes que no Sí, puedo. Mariam Cerruti dice, el vínculo es lo primero que baja para que los alumnos se animen a mostrar y a participar. La vergüenza y el pasar al frente es difícil. Y otro, también Mariam dice, dibujos como referencia, uno lo va adaptando a los temas. Ajá, bien, bien, bien. Esto de la vergüenza, no sé si a ustedes les pasa. Vieron que una práctica que se suele aconsejar para la enseñanza de lengua de señas es el sentarnos en círculo, podernos ver las caras. A mí particularmente lo que me cuesta es que presten atención porque es como que si pasó mi turno, por ejemplo, que tengo que contar qué edad tengo o dónde vivo en lengua de señas, ya, por ejemplo, agarran el celular y no miran a los compañeros y compañeras que están en la ronda. Y yo les explico muchas veces que no es importante solo la seña que yo hago, sino ver al compañero y la compañera, una para aprender de esta presentación personal porque me están hablando de la otra persona, ¿sí? Y otra, cómo hace la seña, cómo lo elabora, que por ahí es muy diferente eso a lo mío. Y que seguramente habrán visto ustedes también que no hay solo una forma de enseñar una oración. Cada uno puede ir elaborándolo de una manera diferente. A mí, por ejemplo, lo que me cuesta mucho hoy en día, buenos días, María Ayala, es que presten atención, que no estén viendo a ver en qué momento agarran el celular o se dispersan con otra cosa. Eso por ahí es un desafío para mí hoy en día. ¿Alguna otra práctica del lenguaje que tengan, que quieran compartir? Hola, buen día, profe. Buen día. Bueno, yo le voy a comentar. Se escucha un poquitito bajo, ¿sabes? A ver, ahí. Si querés levantar más la voz, mejor. No se escucha nada prácticamente. Mel, Tengo mi o volumen acercarte un poquito más al micrófono de tu dispositivo. Bueno, ahí se escucha. Ahí se te escucha mejor. Bueno, yo utilizo un juego que, bueno, los chicos tienen que parar y
en círculo, van a ir cantando una canción. La canción es de tac, dice, le hago cantar y caminar en círculo, ¿no? Dentro del culto. Y la canción dice, este es el reloj que marca la hora, que dice tic-tac y me uno ya. Y cuando digo y me uno ya, le digo, bueno, son las 4 de la tarde. Y ellos rápidamente se tienen que juntar entre 4 alumnos. Y de ahí, luego de eso, bueno, por grupo, el último grupo que se una o el último grupo que quede impar, que le hago una pregunta de, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la seña de color tal o del perro tal y así? Y de ahí, bueno, seguimos cantando de vuelta y se puede ir como acelerando el canto o haciéndolo más lento, y es un juego que me gustó bastante. Bien. Lo que está bueno de lo que vos planteás, Mel, es que con este juego vos primero rompes el hielo, que por ahí en nuestras planificaciones, cuando pretendemos que sean lúdicas, tenemos que tener en cuenta actividades de caldeamiento. Se llama así como esto de entrada en calor. Porque si entramos ya con el tema y el juego que trata la temática en sí, muchas veces corremos riesgo de que el tiempo en el que cada estudiante tarda en ingresar a esto que proponemos no se pueda utilizar beneficiosamente el tema en lengua de señas. Entonces, por eso es importante esto del caldeamiento o un juego, digamos, que les permita como entrar en sintonía con lo que pretendemos después. Está muy Sí, bueno. es una actividad que les gusta a todos y que todos se copan, o sea, como decía Miguel por ahí, esto de entrar en la confianza cuesta mucho. Entonces, en esto, por ejemplo, el grupo que le toca, que sean, por ejemplo, son 5 alumnos, 6 alumnos, por ahí le hago de 10 alumnos, entonces ellos se ríen, participan, quieren hacer. Y también los alumnos que no tienen tanta participación en clases también se animan de esa forma a hacer las señas. Pues no es que le voy preguntando, por ejemplo, a los 4 alumnos que se unieron, no le pregunto a los 4, sino que le hago como, bueno, a ver la seña general del color rosado. Y ahí entre ellos se pueden ayudar también. Bien, bien. Hay algunos mensajitos. Sí, hay varios. Ahí te los leo. Para que quedar, son varios. María Ayala dice, por ejemplo, yo cuando vamos a la práctica del lenguaje, es hacerlo pasar de a uno al frente y que todos miremos al compañero, sobre todo mirar la postura y las ubicaciones de las señas. María Bien. Cerruti dice, una ronda para cada práctica del lenguaje, entonces todos se ven y se corrigen. Miguel Alberto Fernández dice, teniendo en cuenta que el diseño curricular plantea la enseñanza de un acto comunicativo, parte de las actividades, a ver si puedo bajar, con mucho apoyo de los objetos imaginarios, los RNM, fomentar el acto comunicativo. En caso de las emociones, es ya pasado medio año donde hay una dinámica de trabajo. Joana Jiménez dice, buenos días, yo suelo comenzar con el juego en grupo, como dígalo con mímica, como para que ellos pierdan la vergüenza, y para los colores utilicé el juego veo en lenguas de señas. Uy. Wow, qué buenas ideas que tienen. Siguen, pero esperen que no sé por qué se ve muy chico acá. Sí.
Julia Cáceres, suelo implementar la enseñanza de categorías, se repase, lo utilizamos en una estructura gramatical para afianzarla. María Ayala dice también, sobre todo, luego les solicito que se autocorrijan entre ellos. ¿Esto qué significa? Que ellos mismos, de acuerdo a lo que saben, fíjense si su compañero que está enfrente está realizando bien las señas o no, y si es no, por qué está mal, y entonces ellos así participan, y ahí es cuando utilizo la retroalimentación. Para mí, nunca nadie no sabe, todos sabemos, solo falta práctica. Súper. Muy bueno todo. También es una cuestión que nuestros estudiantes no tomen las sugerencias como una crítica de está mal lo que estoy haciendo, sino bueno, podrías hacer esto, aquello, que quizás también hay un tiempo para que ellos puedan como incorporar esta forma, ¿sí? Este dibujito quizás ustedes lo vieron en el cuadernillo que se publicó sobre la enseñanza de la lengua de señas en nivel secundario desde la dirección de Pluri, que está entremezclado esta cuestión de las prácticas del lenguaje y los géneros discursivos, que muchas veces en esta enseñanza es importante que entremezclemos y que podamos diferenciar por ahí cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios, y que podamos como propiciar cuestiones en las que ellos puedan irse metiendo en diferentes situaciones y ver cómo ocupan la lengua. Yo, por ejemplo, en mi caso, muchas veces no se acuerdan por ahí la seña específica, ¿no? Entonces, es cómo resuelven, porque también tenemos que ver las capacidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, todas estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en nuestra planificación, también en estas actividades que vamos proponiendo. ¿Cómo resuelve el estudiante cuando no saben, por ejemplo, una seña? O le podemos decir, bueno, la configuración se parece a tal, es en tal ubicación, es con el movimiento de otra seña, para favorecer también la asociación, porque son muchas señas, sabemos que depende del lugar o el movimiento significan una u otra cosa. Entonces, ¿cómo favorecer? A ver, ¿cómo lo resuelven? Y la asociación entre una u otra cosa, ¿sí? Bueno, en este dibujito que vemos ahí al costado, tenemos prácticas de lenguaje y va hacia géneros discursivos y usos sociales, ¿sí? Como vimos en la segunda clase, si no me equivoco, o la primera, en estos géneros discursivos que refieren a todas las esferas de la vida humana y que dependiendo de el uso, vamos a ver si es primario o secundario, pero que estos diferentes usos nunca van a contraponer al uso, a la lengua en sí, sino que tenemos que tener en cuenta tres cuestiones, que son el contenido, la temática, el contenido y la temática, perdón, son lo mismo. Después tenemos que tener en cuenta el estilo y la composición. Estas tres cuestiones se van a unir indisolublemente y eso va a dar cuenta de qué género discursivo estamos ocupando. Por ejemplo, en el que vimos de la preparación del mate o una receta, ¿sí? Primeramente trabajar con los elementos para que después puedan trabajar ellos mismos el volumen, la densidad. Y después vemos los usos sociales, ¿sí? Que es dependiendo de las diferentes situaciones en las que ellos se vayan topando. Vamos a ver un ejemplo primero, que quizás ustedes ya lo conozcan, pero no está de más fijarnos, ¿sí? A ver qué podemos
sacar de eso. ¿Ven bien? ¿Ven la placa de Subsecretaría de Interculturalidad? Sí, bien. Bueno, vamos a fijarnos este primero que refiere a una presentación y después ustedes me van diciendo qué cuestiones tuvieron en cuenta para trabajar la presentación personal, que es algo que por ahí sí o sí lo trabajamos en sus diferentes ámbitos. Ah, no se está viendo. ¿Por qué no me avisan? Se ve solamente donde dice Subsecretaría de Interculturalidad. Quedó ahí. Bien, bien, bien. Ahí sí, pero igual no era ese el que quería presentar primero. Así que vamos a dejar de compartir y voy a ir al otro. Ahí estamos. Ahí la ven a Marilí. Sí. Súper. Bueno, ¿trabajaron ustedes cuestiones referidas a la presentación? Les cuento yo una dificultad que tuve una vez, que por ahí a ustedes les pasa. En la presentación personal uno expone cuestiones propias de datos, ¿no? También cuando trabajamos los diferentes estados civiles. Una vez me pasó que una estudiante me dijo que no me quería contar, digamos eso. Y ahí yo tuve en cuenta que por ahí tenemos que darle la opción de trabajar con personajes, ¿sí? Lo que yo le expliqué a esta estudiante era que no era por chismosear de su vida privada, si tenía novio, esposo o estaba soltera, sino que era para trabajar el contenido específico de los estados civiles. A partir de esa cuestión, los años siguientes fui teniendo en cuenta de por ahí o trabajarlos particularmente de cada estudiante o que puedan trabajar con algún personaje que quieran inventar o si quieren hablar de otra persona. ¿Ustedes, por ejemplo, les pasó algo así?
qué dificultades encuentran en esto de trabajar la presentación de cada estudiante. Patricia, te escuchamos. Buen día para todos. Yo, por ejemplo, cuando trabajé la presentación personal, hay chicos que sí, que tienen vergüenza de decir su situación real en estado civil, por ejemplo, mientras sea su presentación de cómo se llama, cuántos años tiene, no hay problema. Pero cuando se trata de sus relaciones personales, como que tienen vergüenza. Entonces yo les digo que no tiene que ser real, que estamos practicando y que ellos deben saber hacer las señas casada, de novio, soltero, ¿sí? Que no debe ser real, personal, porque tienen vergüenza ellos, porque sus compañeros se ríen, porque, sí, viste que andas con fulano, con fulana. Entonces le digo que no tiene que ser real, ¿sí? Que practicamos cómo se dice soltero, cómo se dice casada, de novia, bueno, y así trabajo lo que es estado civil y presentación personal. Bien, bien, te pasó igual entonces que a mí. Hay algunos mensajitos. Sí, no tenemos el nombre porque dice nombre no disponible, pero dice que en la presentación personal partimos desde me gusta y no me gusta, se va mostrando imágenes y ellos incorporan las señas de me gusta y no me gusta. Una vez que se dan los vínculos, trabajamos sobre tarjetas con datos de personas que arman ellos mismos las tarjetas. Ejemplo, ponen nombre, apellido, edad, cumpleaños, domicilio, estado civil, hobby, etc. María Rodríguez dice, profe, en mi caso todo lo referido a lo personal, familia, le presento oraciones directamente para ejercitar el vocabulario, porque la realidad de los estudiantes en muchos casos es compleja. Romina Bogarín le aparecía con nombre no disponible. Bueno, ella dice que son muy creativos. Bien, bien, gracias. Gracias por sus aportes. Dice, son muy creativos. El tema lo relaciono siempre con la temática de familia. Ese es el último mensaje, ¿no, Pau? Sí, sí, sí. Bien, sí. La cuestión de estados civiles y familia, parentesco, se relaciona un montón. ¿Cómo? Mariam Cerruti pone que me pasó cuando trabajé los vínculos familiares, la seña de mamá y papá. Algunos alumnos no tienen mamá o papá o viven con otras familias ensambladas, madrastras. Claro. Sí, profes, pasa, generalmente eso pasa, y después también te encontrás con chicos creativos y también te encontrás con otros que la juegan de chanta y te dicen, yo vivo con mi abuelo, o yo vivo con mi abuela o con mi mamá nomás. No quieren los vínculos, digamos, señalar los vínculos. Bien, bien, bien. Ay, mira, Analía tuvo la misma idea que yo una vez de trabajar con el árbol genealógico. Analía dice, yo trabajé con un árbol genealógico para trabajar señas de familia. Bueno, a mí me servía mucho el árbol genealógico como dibujarlo en el pizarrón y por ahí abajo poner las imágenes de cómo son las señas mamá, papá, abuela, abuela, y que cada uno vaya escribiendo, ¿sí? Arriba el nombre, por ejemplo, del abuelo, de los tíos. Y bueno, ahí también iban relacionando con los estados civiles. Entonces, ver por ahí eso en las clases siguientes, como podemos despegar del dibujo del pizarrón y que ellos puedan armarlo, digamos, con su cuerpo, digamos, con su mirada y ir trabajando esto paulatinamente de despegarnos de este material que primeramente les presentamos.
Dicen que les gustó lo del árbol. Ahí, Patricia, estás mostrando algo que yo soy súper chicata y que no No, veo. no, no, ¿Sí? profe, es el árbol genealógico que así trabajé para poder presentar la familia, ¿sí? Entonces ahí se puede trabajar todo. Y el alumno también debe saber que él está aprendiendo un lenguaje nuevo, que no es por si tiene o no tiene esa familia presente, mamá, papá, hermanos, sino que él debe saber para poder comunicarse al día de mañana que se encuentre con una persona sorda. No es solamente enseñar si tengo o no tengo mamá o papá, ¿sí? Por eso evito esa seña. O sea, yo lo tomo de esa manera, ¿sí? Y trabajé con el árbol genealógico para trabajar todo lo que sea familia. Eso le estaba mostrando. Bien, gracias, Patricia. Hay unos mensajes de Sara primero y después de Analía, pero como están más arriba yo no los puedo ver. Bueno, los leo. Sara dice, buenos días, perdonen la hora de ingreso, pero entendiendo el tema. Yo suelo armar que ellos puedan presentar a los padres o les puedan enseñar a los tutores a presentarse. Hacen ellos y sus familias, suelen ser muy divertidos para ellos y más relajados. Está Analía, bueno, como ir dando participación a la familia para que vayan aprendiendo también la lengua de señas. Súper. Analía Vilaki dice, armamos un QR para mostrar el himno nacional argentino señado por ellos, así toda la escuela podía ver el trabajo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Buen día para todos. Buen día. En el caso de la presentación personal, lo que nosotros hicimos con los chicos es poder armar una ficha de información personal que tenga que ver también con esto de lo que nos encontramos en la sociedad, ¿no? Nos vamos a anotar el club, ¿qué datos nos piden? Nos vamos a anotar a la escuela, por ejemplo, con el tema de mesa de examen, o empezamos la escuela, ¿qué datos nos piden? La idea es que esos datos que vemos todo el tiempo en una ficha personal, ellos lo empiecen a adquirir en lengua de señas. Y es lo mismo que yo les digo, le digo a los alumnos, lo mismo que dijo la colega. O sea, no es si tengo o no tengo, sino que es al estar. Siempre hacemos hincapié, ¿no? ¿Por qué esta lengua en cuarto año? ¿Por qué esta lengua como materia? Romper la barrera comunicacional, y siempre le digo lo mismo, ¿no? Hay muchos alumnos, por ejemplo, que están estudiando y a la vez trabajando, ¿no? Entonces no sabemos en qué entorno nos podemos encontrar, y esta lengua nos ayuda a eso, ¿no? A ser más accesible. Entonces ellos deben conocer lo básico de lo básico desde ese lado, ¿sí? Primero en una ficha de presentación personal, y sí, cuando después vamos viendo el tema de vocabulario, lo que me pasó a mí con el tema de familia, lo entramos por construcción ciudadana, los diferentes tipos de familia, para no entrar también en esto de tengo mamá, no tengo mamá, vivo con mi abuela, tengo muchos estudiantes que son provenientes de hogares. Entonces, entramos desde ese tema, ¿no? Desde un texto capaz de construcción ciudadana, los diferentes tipos de familia, cómo fue el avance de la familia, ¿no? La familia no me acuerdo ahora la palabra, pero Monoparental. la familia monoparental, dos papás, dos mamás, mamá. Entonces lo entramos desde ese tema para que no piensen que sea algo que los toque y sea por, si vos tenés mamá o no tenés, cómo está constituida tu familia. Entonces trato mayormente siempre, todo lo que trabajo, poder darle como algo interdisciplinario, por decir, tomar de otras materias algo que estén viendo y ahí incorporar lo que sea desde lo que puedo incorporar desde la lengua de señas. Muy valioso. También lo que está bueno de lo que vos traes, Vane, es que también trabajás las diferentes orientaciones, ¿no? Que no pensemos que solo la familia está constituida por mamá y papá, sino que puede haber dos mamás, dos papás, y sin tapujo, digamos, también desde esta lectura, digamos, con otras materias,
trabajar esto del pensamiento crítico, la lectura, la comprensión de los textos, que no tenemos que olvidarnos que más allá de que estamos en la materia de lengua de señas, tenemos que intentar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes salgan con herramientas de la secundaria. Y la comprensión lectora es importantísima. Y como veíamos también en la vez pasada con Alejandra Jodar, que la palabra escrita, digamos, es lo que une estas dos culturas, digamos, lo hablante y las personas sordas. Entonces no tenemos que dejar de prestar atención a el trabajo. Ahí se conecta la intérprete, ¿sí? Si pueden ponerla en grande. Bueno, volviendo a esto que decíamos, el trabajo, digamos, de la comprensión lectora para que nuestros estudiantes, más allá que sepan lengua de señas, también sepan apropiarse de los contenidos. Bienvenida, Marina, gracias, gracias por unirte. Este video que vimos de la presentación personal, ¿a ustedes les parece que es un género discursivo primario, secundario? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen en claro cuál es la diferencia de un género primario y otro secundario? Los géneros discursivos primarios son los que se refieren a estas conversaciones de vida cotidiana, ¿sí? Y que muchas veces estos géneros primarios se desarrollan en los géneros discursivos secundarios, que son más complejos, pero que toman contenido, por ejemplo, en una denuncia policial, ¿sí? Si bien está dentro de una institución, va a tomar la denuncia policial el relato, digamos, de los datos de la persona o de la circunstancia de lo que pasó. Entonces ahí vemos cómo este primario se desarrolla en un secundario. O por ejemplo, si leemos una novela, ¿sí? Esta textualidad tiene muchos elementos, pero toma diálogos o detalles, digamos, de determinada situación, y ahí podemos ver cómo nuevamente un primario se encuentra en un secundario, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, un videíto, a ver qué les parece, que refiere a otra situación que por ahí es donde más tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Esto que decía una profe, de datos específicos que tienen que saber para que les sirva su interacción con una persona sorda, ¿sí? A ver si se ve bien. Ahí ya lo pongo.
Bueno, esto sería un mundo ideal, ¿no? Qué lindo que en Chaco tenemos un médico que sabe lengua de señas y que puede dar este tipo de evoluciones a una persona sorda que va a su consultorio, ¿sí? En este video que vimos hay un montón de cosas que ocurren, ¿sí? Ahí vemos la cuestión de la interculturalidad, digamos, cómo en esta concepción de la interculturalidad, de pretender que las culturas interaccionen, esto ocurre. Y con un discurso médico, que siempre tenemos el discurso médico, hegemónico, que muchas veces están en una posición de asimetría, bueno, en este caso no, ¿sí? Porque esta persona entiende, digamos, cómo es la comunicación de la otra y tienen una comunicación buena, digamos que ambas partes entienden lo que el otro está diciendo. Y este profesional no se pone en la postura de, bueno, vos arreglate, yo te digo lo que tenés que hacer y es tu problema si entendés o no. Después vemos cómo Marilí se presenta, también puede expresar su malestar, que esto es por ahí lo que hablaba uno de los profes de cómo trabajar las emociones por ahí con nuestros estudiantes, con los rasgos no manuales, que puedan expresar, bueno, en esto lo vemos, ahí él le pregunta, digamos, qué pasó el fin de semana, digamos, qué comió, ella le puede decir, digamos, todo lo que comió, que estuvo de fiesta, ¿sí? Y ahí lo que vemos de importantísimo es el uso en contexto de las señas, ¿sí? No aprender seña, seña, seña aislada, sino cómo en situaciones utilizar contextualizado, ¿sí? ¿Hay situaciones o prácticas que ustedes hayan desarrollado que les sirva, digamos, para diferentes situaciones, para que los estudiantes entiendan de qué se trata usar este vocabulario en situaciones específicas? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Patri. No sé si te gusta que te digan Patri. Te voy a decir Patricia, Sí, me entonces, gusta. por las dudas. Patria me gusta. Bueno, Bueno, yo lo que trabajo con mis alumnos, por ejemplo, son preguntas, ¿sí? Más, más allá de su presentación personal, cómo preguntar a otra persona los datos más relevantes, nombre, si tienen algún familiar a quien pueda llamar en caso de un accidente. Y les doy así pequeñas situaciones. Si encuentran, por ejemplo, a un sordo que tuvo un accidente en moto, porque tenemos sordo acá en el pueblo, le digo, ¿cómo van a ayudar a esa persona sorda? Primero y principal, le digo, lo más importante es que ustedes lo saluden. Y de ahí a que le pregunten sus datos. Y le digo yo que es para poder ayudar bien a esa persona. Porque si nosotros vamos y no sabemos cómo comunicarnos con él, ¿cómo le vamos a ayudar? Entonces, le digo, preguntarle cómo se llama, preguntarle si tienen mamá, papá, ahí ya trabajamos lo que es familia, qué le duele, por ejemplo, también. ¿Sí? Todas estas preguntas que nos sirven en caso, por ejemplo, de un accidente. Otra de las situaciones es si estamos en el hospital y vemos que llega una persona sorda y la persona que está anotando no entiende, que ellos puedan acercarse, saludar, preguntarle cómo se llaman, así ellos pueden ayudarlos a anotarse para el doctor, por ejemplo. Y ahí también preguntarle qué le duele y así comunicar a la persona que está inscribiendo todas estas cosas, que es muy importante. Así más o menos vamos trabajando. Y también hacemos, este año tenemos la propuesta de trabajar pequeños videos con estas situaciones, ¿sí? De un accidente, de una persona en el hospital, de una persona en la policía, de una persona sorda en la policía y ellos ayudando.
Es mi forma de trabajar acá. Bárbaro, Patri. Súper completo, digamos, y en diferentes situaciones. Como esto de las denuncias, ¿no? Es algo que es una dificultad, no solo para las personas sordas, sino para las personas que sean parte de diferentes comunidades, cómo se necesita por ahí un bagaje básico de la lengua de la persona que va a denunciar para poder ayudarla, para poder tomarle los datos. Porque, bueno, en una situación de denuncia o en un accidente se entiende que la persona también está con una cuestión emocional y que hay que tener herramientas para poder acompañarla. Y es importante por ahí que nosotros podamos nutrir a nuestros estudiantes de cuestiones básicas, específicas, para que si se encuentran en esa situación puedan ayudar, ¿sí? Que también es otro ítem que, como nombrábamos anteriormente, de esta la capacidad de resolver problemas, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace en esas situaciones difíciles, complejas, no cotidianas? Muchas gracias. ¿Alguien más lo trabajó de alguna manera? Hola, no sé si se me escucha. Hola Sara, sí se te escucha. Yo no te estoy Perdón, estoy viendo. en la calle, estoy llegando a otra escuela, por eso no me estoy pudiendo conectar visualmente, pero les Bueno, comento una estrategia mía. Yo, por ejemplo, hago trabajar diálogos de lo cotidiano, como ir a pedir pan, caramelos. Pero después hago un trabajo con ellos con respecto a qué les gustaría hacer más adelante y qué pasaría si tuvieran que atender por un cliente que si es médico, un contador o cualquiera de las profesiones, ¿cómo atenderían a esta persona sorda si ustedes no tuvieran ninguna base de lengua de señas? Entonces hago trabajar lo paralingüístico de nuestra lengua al español. A ver cómo ellos pueden y se han inventado unos TikTok súper copados que no los puedo compartir ahora porque, bueno, hay una restricción, pero que eso les gusta mucho y cómo actúan desde la parte de actuación y cómo respetan también a la persona sorda en ese momento después de, obviamente, hacer todo un trabajo de la cultura sorda con ellos. La verdad que por ahí si lo pueden poner en qué ellos quieren ser más adelante, porque aparte de ellos más adelante también se pueden olvidar la lengua de señas, porque no es una práctica cotidiana. Pero como esos videos también los pueden llevar a la vida cotidiana sin lengua de señas. Qué bueno lo que trae Sara. A mí se me tildó, Marina, ¿a alguien más se le tildó? Sí, a todos. Ah, bueno, ahí le digo, o le digo a las chicas que se lo digan. Bueno, esto que traía Sara de los TikTok, por ahí es tener en cuenta cuál es el interés, ¿no? Actual de los y las estudiantes, que es un desafío para todos, me parece, ¿no? Como irse ayornando a cuál es el interés para no quedar tan por fuera y poder captar la atención. Y por ahí con cuestiones que ellos ya conocen o que les parecen buenas, como ver cómo lo podemos reutilizar en la materia. Esto que también traía Sara, de si no sé lengua de señas, cómo actuar con una persona sorda, es muy valioso, ¿sí? Porque por ahí trabajamos los diferentes mitos que vimos en la primera clase,
que por ahí todas las personas piensan que todas las personas sordas saben lengua de señas, quizás no. Después todos piensan también que todas las personas sordas leen los labios. Bueno, ver cómo me predispongo para que esta persona, si lee los labios, me los pueda leer. Y la capacidad esta de resolución de problemas. Así que muy bueno. Y esto de la dramatización, que no solo les va a servir para la lengua de señas, sino como en general, porque es la expresión que por ahí está como muy por fuera de la enseñanza de todas las otras materias y está bueno traerlo. Hay algunos comentarios que a ver si los puedo leer. A ver, vi uno de dramatización. Mariam dice, mediante una dramatización en una obra de teatro. No puedo ver bien. ¿Alguien se anima a leerme si los ve? Mediante una dramatización en una obra de teatro, con diálogos cortos para incorporar otras áreas de manera interdisciplinar, lengua y literatura, lengua de señas e inglés. Bien, bien, bien. Bueno, después preguntaba sobre el video, si lo podemos compartir, pero eso se va a compartir en el aula, enlace al blog de la dirección donde están todos los materiales. Sí, hay varios videitos que les pueden servir. Hay otro también que es de compras en el supermercado, otro que es una interacción entre dos personas y los pueden utilizar, digamos, para trabajar prácticas de lenguaje, géneros discursivos, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra de cómo fueron trabajando? Acá puse algunas sugerencias, pero que están también en el cuadernillo, no es nada de lo que no hayamos hablado. Al planificar las clases para abordar las prácticas del lenguaje, es importante que la docente o el docente diseñe actividades o tareas en las que él o la estudiante aprenda a hacer haciendo, ¿sí? Estos ejemplos que traíamos de las recetas o el preparado del mate. Es decir, que aprenda a comunicarse haciendo uso de la lengua de señas en situaciones reales y con distintos propósitos, que les permita comprender los supuestos culturales, la alteridad, tomar conciencia sobre los procesos, conocimientos, formatos, contenidos o saberes que conllevan. ¿Sí? Esto también está en el cuadernillo. Bueno, esta es la presentación personal que vimos de Marilí sobre el eje interculturalidad y ciudadanía, que es esto que trabajamos en la clase 2. ¿Cómo trabajan este eje ustedes? ¿Cómo intentan que los estudiantes incorporen la articulación o la comunicación entre diferentes culturas? Por ahí me contaban ustedes en otras clases que también tenían estudiantes de pueblos originarios y por ahí eso traía la dificultad de, bueno, explicar primero en la lengua de los estudiantes y después recién pasar a la lengua de señas. Trabajar con referentes sordos o referentes de la comunidad con la que estén trabajando. No se preocupen que con lo que me fueron comentando trabajan interculturalidad. Por ahí con este nombre les parece extraño, pero lo trabajan. Diferentes situaciones. ¿No? ¿No hay ejemplos acá?
En este eje de la interculturalidad tenemos también la ciudadanía, ¿sí? Hablamos de interculturalidad implícita en las prácticas del lenguaje que imbrica con la noción de ciudadanía en tanto medio de cohesión social, ¿sí? La formación en ciudadanía remite a la construcción del espacio social común a través del desarrollo de las capacidades de superar estereotipos discriminatorios y de establecer relaciones interpersonales respetuosas, pero por sobre todo remite a la capacidad de participar activa y comprometidamente. A mí, por ejemplo, creo que ya les había comentado, mis estudiantes quieren conocer a personas sordas, quieren interactuar. Pero bueno, yo les dije que es necesario que primero podamos adquirir nociones básicas para que se puedan comunicar. Ahí hay un comentario, dice, hago hincapié en la responsabilidad civil de incluirnos. Sí, está bueno trabajarlo, que no tomen como que solo los adultos pueden tomar esta postura, sino que ellos desde el lugar que estén también. Hablamos mucho del respeto en general. Bien. Bien, bien. A mí particularmente también es una cuestión a trabajar entre ellos. Esto de poder, de mirar, de respetar el espacio del otro, los turnos del habla, la alteridad que hablábamos por ahí en la clase que antecedía esta capacitación, cómo trabajarla desde muchos aspectos, no solo desde las personas sordas, sino en general, que ellos aprendan a dar lugar al otro, a la otra. ¿Algún ejemplo más que se les venga? Hola, buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, en mi caso, yo tengo una comunidad aborigen, la comunidad Mocoy. Nosotros estuvimos trabajando básicamente al principio de año cuando hicimos la presentación de lo que tenía que ver con las minorías. Ellos me comentaron sus experiencias, cómo se sienten en relación a insertarse a la comunidad y cómo mostrarse ante los otros. Ellos son muy tímidos también. Entonces, planteábamos las cuestiones que también viven las personas sordas y la construcción que fueron haciendo a lo largo del tiempo históricamente para poder tener su propia forma de comunicarse, porque tenemos la necesidad de comunicarnos, y cómo ellos también tienen que proteger su lengua originaria. Entonces, por ahí hacemos paralelismos sobre cómo la comunidad sorda protege, cuida, es muy seria con respecto a su forma de comunicación. Entonces, ellos también empezaron por ahí a rescatar muchas de sus palabras de su idioma, digamos. Entonces, tratamos por ahí de buscarle y de encontrarle en las señas cómo ellos lo dicen en su lengua originaria, y eso creo que también es muy importante, poder vincularse, ¿no? Y ver cómo mostrarse y cómo no perder la manera en la que ellos se comunican, digamos. Bien, bien, bien. Como también cuando uno se topa con esta alteridad, las diferentes comunidades, es también entrar en qué concepción tiene cada uno de ellos, cada una, sobre esto que estamos trabajando, ¿no? Para no entrar en dogmatismos de decir, bueno, yo te digo que esto es así, bueno, primero como tratar de conocer con quienes estamos frente para poder construir ahí. Que bueno, eso también ustedes irán viendo los contextos, qué trabajar, qué no. Vimos también que muchas veces lo que nos sirve un año al otro no.
Pero esto por ahí que plantea la profe está bueno trabajarlo. Hay otros comentarios acá. Dice, Paola, ¿me lees el Sí, ahí comentario? estoy. José Damián Torales, 2 actividades muy interesantes. La primera, realizar carteles con números, formas de cortesía, alfabetos móviles en 4 lenguas, wichí, castellano, lengua de señas e inglés. La segunda, durante la fiesta de los jardines de infantes se cantaron canciones infantiles, también en las 3 lenguas, wichí, castellano y lengua de señas. Y Andrés decían que hace hincapié en la responsabilidad civil de incluirnos. Hablamos mucho, no me deja ver, hablamos mucho del respeto en general. Bien. Esto que planteaba el profe de las canciones en diferentes lenguas, ¿cómo resuelven eso, no? Porque para no caer en español señado, siempre tenemos que nutrirnos, digamos, de personas sordas que nos ayuden a resolver por ahí cuestiones metafóricas que hay en los temas. ¿Cómo resuelven eso? ¿O ven videos? ¿Le piden a los chicos que les traigan el tema o ustedes les dicen el tema? Por ahí es algo común que las personas oyentes comunes quieran ver canciones en lengua de señas, pero no es una cuestión fácil. Tenemos que ver cómo lo hacemos para no hacer algo lindo al público, pero que en realidad las personas sordas no entiendan nada. Hay otro comentario ahí. Se trabaja desde la comparación entre español signado y lengua de señas, desde lo estructural. Vieron que en la primera clase veíamos generalidades por ahí de la lengua de señas y decíamos generalmente en la lengua de señas los verbos van al final. Pero en el uso en sí, muchas veces eso no pasa. ¿Cómo hacen ustedes para transmitir que a veces sí, a veces no, que muchas veces por ahí un verbo, por ejemplo, preparar, si preparo una torta no es lo mismo si preparo la planificación para mañana, esto del uso en sí del vocabulario en diferentes situaciones, cómo irlo trabajando. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué implementaron? ¿Qué les sirvió? Por ejemplo, yo, profe, por ejemplo, en la escuela de policía donde estamos enseñando, adaptamos lo que son los diferentes vocabularios a las situaciones meramente policial. Cómo hacer una recepción de una denuncia, de un accidente. Fui adaptando diferentes vocabularios a que ellos, por ejemplo, yo le doy una palabra y con respecto a esa palabra les doy una situación. Entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo resolver con esa palabra. Y así van tomando las diferentes situaciones para poder resolver esa palabra. Y va resultando. Gracias a eso se está instruyendo a bastante personal policial. También se pudo crear la división de recepción de denuncia para personas con discapacidad, en este caso auditiva. Está dando bastante, estamos perfeccionando al personal policial, así que gracias a eso estamos contentos y se puede ir, que se integra a la comunidad policial, en este caso, mediante ese trabajo. Bárbaro. ¿Y les pasó, Miguel, de recibir personas sordas que vayan y denuncien? Sí. Yo, por ejemplo, he dado
cuando era personal policial, tuve contacto con una persona sorda. En este caso no pude brindarle esa ayuda, por eso me interioricé con el tema de la lengua de señas y gracias a eso pude perfeccionarme y ahora ser docente para poder ayudar y darle ahora la posibilidad a esto personal para que puedan no pasar la misma situación, sino que puedan brindarles ayuda que necesitan. Bárbaro, a partir de tu dificultad te interiorizaste, ¿sí? Ahí uno Exactamente. ve cómo cada ser humano reacciona diferente ante las dificultades. Hay personas que, bueno, dirían no, que no vengan personas sordas, vos intentaste interiorizarte y bueno, abriste ahí un canal importante. Lo lindo de esto es que en base a la experiencia y ahora de lo que están aprendiendo ellos, se dan cuenta de que hay personas sordas, porque antes es como que no se daban cuenta y al saber la lengua de señas ahora es como que me dicen, me cuentan su experiencia cada uno, como que no sabían que existían las personas sordas. Eran unas personas normales y como que no le daban importancia. Entonces ahora, al saber y estar aprendiendo la lengua de señas, entonces como que se dan cuenta, como que su conocimiento en la lengua de señas le da esa capacidad de saber qué es lo que está sucediendo al momento de ayudarlo. Ujú, ujú. Es a veces una discapacidad invisible, la lengua de señas. Exactamente. ¿Ustedes, Miguel, hacen algún tipo de difusión, por ejemplo, que en determinadas comisarías hay personal capacitado para recibir personas sordas o no? Están, o sea, ese es el proyecto que presentamos nosotros, que estamos capacitando. Ujú, Todavía es un bebé que está ahí gateando, así que esperemos que en el futuro se capaciten más policías y que haya personal idóneo para brindar la ayuda a estas personas. ujú. Ya hay Bien, una, por ejemplo, la unidad que se creó de recepción de denuncias de discapacidad, hay personal, pero están aprendiendo. bien, bien. Buenísimo, eso es lo que se intenta, ¿no? Desde el lugar que cada uno o cada una esté, eh, brindar herramientas al contexto para hacer un entorno más accesible, más amigable con las diferencias. Sí, en ese caso también la facilidad que tienen las personas con dificultad auditiva, que están contentos, porque en ellos se ve la reacción de cómo otra persona puede brindarles ayuda cuando necesitan. Ujú, Está muy bueno porque el ejemplo que vienen y cuentan ellas su experiencia quiere decir que estamos en un buen camino. bien. Muchas gracias, Miguel. No, por favor. Hay otros comentarios, si me los pueden leer. Leí algo de himno y de la canción de Chaco. Romina Bogarín dice, ahí siempre hago incipiente o hincapié, habrá querido poner, en las canciones en español signado, que no está dirigida a personas sordas ya que las estructuras no son entendidas. Que si en inglés no exponen canciones en lengua de señas porque la lengua de señas sí. No se la debe usar como una obra artística, sino como idioma. Ejemplo, Ujú, canción del himno nacional, español signado, Chaco en lengua de señas. ujú, ujú. Qué bien esos comentarios, porque es algo que no sé si a ustedes les pasa, pero piden, como que la gente quiere ver temas en lengua de señas y no es así nomás, y hay que pedir acompañamiento de personas sordas para resolver de un modo asertivo los mensajes y que una persona sorda entienda qué es lo que queremos decir en el caso que lo hagamos, que no sea un mero espectáculo. Muy bueno que lo tengan en cuenta. Acá
Describí algunas cuestiones que está bueno que las tengamos en cuenta, que seguramente ya lo saben, de convenciones en lengua de señas, ¿sí? Distancia y contacto físico, pausas, gestos, movimientos corporales, expresiones faciales, contacto visual, niveles de formalidad según la edad, el género, grupo social, roles sociales, como muchas veces tenemos, el otro día yo estaba haciendo un curso de verbos en lengua de señas, eh, por ahí repreguntar qué señas por ahí ya están en desuso, o que son de determinadas generaciones o lugares que por ahí uno las sigue enseñando y ya no. Entonces siempre estarse nutriendo para brindar una lengua viva, digamos, que tenga que ver con el uso de las personas sordas actuales, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, visita al doctor, eso ya vimos, ese videíto. No se preocupen que vamos a poner el link para que ustedes puedan acceder a todos estos videos. Sobre el eje de la reflexión de la lengua que se aprende. Por ahí es una de las cuestiones, a mi entender, más complejas de transmitir a los estudiantes, ¿sí? Que por ahí era esto que yo les comentaba, que por ahí si enseñamos verbos y decimos, bueno, preparar, no va a ser lo mismo en una oración que en otra, o en una situación o en otra. ¿Cómo trabajan ustedes este eje de reflexión acerca de la lengua que se aprende? ¿Qué cuestiones les sirvieron? ¿Cuáles no? Importancia, dice, pero por ahí no entiendo si tiene más contenido ese mensaje. No, está aclarando lo que decía incipiente era importancia. Uh-huh. Miren, a mí se me ocurrió poner diferentes oraciones en lengua de señas, escritas, para que si se anima alguna persona sorda o cualquier persona, decirnos cómo lo harían, ¿sí? Para que podamos reflexionar. Son oraciones que todas tienen el mismo verbo, pero que tiene diferente uso, ¿sí? Bueno, esto es para que trabajemos todos y todas y reflexionemos, que es lo más importante, ¿sí? La primera oración dice, ahora voy a tomar un vaso de agua. Perdón, Ángeles, eso no traduzco, ¿no es cierto? Si querés, sí, en lengua de señas, y que se animen a hacerlo como lo harían. Si las personas sordas quieren tomar participación en esto, que son quienes son los más idóneos e idóneas, los miramos, ¿sí? Esto es para que nos animemos a ver cómo resolvemos y cómo muchas veces esto de decir, bueno, el verbo va siempre al final, muchas veces no es así, y por ahí en esto de la enseñanza de la lengua de señas como lengua segunda tiene sus dificultades. Tenemos varias oraciones que tienen el verbo tomar. Yo de persona sorda la vi hoy, lo vi a Miguel y la vi a
Ay, ahora no me sale el nombre. Pero bueno, si las personas sordas se animan, re bien. Y si no, cualquiera de ustedes que se anime a mover las manos y vemos cómo vamos resolviendo cada una de estas oraciones. Fabricia, ahí me salió el nombre. Perdón, Fabricia, que me olvidé de vos. No de vos, de tu nombre. No hay ningún valiente, ninguna valiente. Fabricia está levantando la mano. Bien, si podemos ponerla en grande a Fabricia. Así podemos ver cómo resuelve ella. Hola. Gracias. Ujú. Bien, claro, corto. Bien. Fabricia, ¿vos te vas a animar a tomar esto de hacer las oraciones y ayudarnos a reflexionar? Vos como persona sorda, para ver cómo vamos haciendo. No hay correcto, incorrecto, nadie va a retar a nadie, para que podamos reflexionar en conjunto. ¿Te animás? Bien. ¿Alguna otra persona que se anime a hacer esta primera oración que hizo Fabri? Parece que Fabri se va a quedar sola ahí haciendo ella nomás las oraciones. Sí, están con vergüenza, parece. Bueno, vamos a ver la segunda oración. ¿Te parece, Fabri? La segunda oración dice, mañana me toca ir hasta el hospital, tomaré el colectivo 110. Bien. ¿Vieron cómo en la primera oración la misma palabra tomar agua, cómo la utilizó Fabri? Y en la segunda oración, referido a tomar un colectivo, cómo Fabri utilizó muy eficazmente los espacios, la mirada, el verbo. Porque si a nuestros estudiantes les enseñamos tomar y ellos para tomar un colectivo también ocupan este verbo, está mal. ¿Sí? Es explicar a estos estudiantes cómo, dependiendo de la oración, va a ser el uso, ¿sí? Del verbo. Bien, la tercera oración dice, siempre
todas las noches tomo unas lecturas antes de dormir. Ahora vamos a ver cómo lo hace Fabri. Bien. Como esto de tomar unas lecturas, Fabri hace el uso de el leer. Explicar cómo antes de dormir va a hacer eso. ¿Hacen este tipo de prácticas? ¿Cómo trabaja cada uno de ustedes esto de la reflexión de la lengua que se aprende? No es fácil, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? A mí lo que me ¿Qué sucede con los tal? alumnos es que le digo que todo va a depender del contexto. Están en y siempre te preguntan, profe, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal otra? Le digo, pasa que la seña es esta, la que se conoce, pero va a depender del contexto, o sea, ¿qué querés decir vos? Pasa con la seña de querer, por ejemplo, o cuando aprendemos, por ejemplo, los meses, bueno, no hagan esto porque esta seña, si yo algún elemento le cambio, se transforma en otra cosa. Si es agosto, puede ser querer, pero este es de querer de cosas materiales, por ejemplo. Yo no le puedo decir a mi amiga yo te quiero, porque no es una cosa. Entonces, lo que yo siempre les digo es que va a depender del contexto. Nosotros podemos aprender una seña, pero esa seña no significa lo mismo en diferentes contextos. Nos pasa, por ejemplo, cuando aprendemos las señas de animales. O sea, vieron que son adolescentes, están con esa jerga de gato, marido. Creo que todos tenemos. Entonces, Mieri. ay, qué perra que sos, ay, qué perro que sos. Yo no puedo usar esta seña porque es la seña del animal. ¿Qué es lo que vos le estás queriendo decir a tu compañera cuando le decís que es una perra? Y hay diferentes contextos, diferentes significados. Aún en el español de la palabra perra, tiene un significado diferente. Sí, entonces lo que les digo es eso mismo. O sea, no puedo usar esta seña, por ejemplo, sos re perro. ¿Qué significa? Están jugando al fútbol. Güey, qué perro que sos. ¿Qué le estás diciendo? ¿Que es un caniche? Que no. O le estás diciendo que es malísimo para jugar, entonces no me sirve esta seña de perro. Entonces eso es lo que vamos viendo con los chicos, porque a veces creen que porque saben esa seña, te dicen todo. Le digo, no. La seña va a tener que depender del contexto. ¿Qué es lo que vos le estás queriendo decir a la otra persona cuando le decís lo que sea? Gato, perro o querer. Entonces, eso es lo que hacemos, tratar de ponerlos en contexto. Bárbaro. Y gracias, Vane. También cómo reflexionar acerca de estas bromas que se hacen entre sí, ¿no? A mí me ha pasado también de que se aprenden los colores, aprenden negro negro, y se burlan, digamos. Trabajar también por qué, digamos, utilizan, digamos, una característica como insulto, como burla. Todo está de la mano, todo está relacionado. Y muchas veces, bueno, seguramente ustedes también les piden, como las malas palabras en lengua de señas, o esto que traía la profe, como que perro, bueno, como aprender la seña y utilizarla de la misma forma, bueno, no, buenísimo. Muchas gracias. Vamos con otra oración, ¿sí? Fue un chiste lo que dijo tu primo, no lo tomes en serio, es una broma. Gracias, Fabri.
de tomar. Esto también, no te lo tomes en serio. A ver que hay un comentario ahí. Dice, conocer el contexto comunicativo y el significado que se pretende transmitir. Claro, eso es importantísimo, ¿no? Este uso comunicativo y contextualizado de las señas, de la lengua que estamos enseñando. No sé si me comí algún otro mensaje. Eso lo decía Claudio. Dice, aquí es importante reconocer que el análisis del español, una palabra adquiere significado a partir de la relación con otras palabras que forman esa oración. En el caso de lengua de señas, una seña depende del contexto, cuál es la seña a utilizar. Como dice mi sobrina Vanessa Riquelme, es importante el contexto comunicativo y el significado que se pretende transmitir. Bien, hay familia acá. Sobrinas, tíos. Bueno, podemos seguir con las oraciones, pero quizás tienen dudas, preguntas. ¿Alguien más por ahí que quiera participar en esto de reflexionar sobre estas oraciones que tienen, dice que el mismo verbo, pero diferentes usos? ¿No? Bueno, vamos con una oración más, unas oraciones más, y después les explico cuáles van a ser las actividades para acreditar esta capacitación. Te leo, Fabri. Dale, toma fuerzas, coraje para tu nuevo trabajo, te va a ir bien. Bien, ¿cómo esta palabra del tomar fuerza referida, bueno, al ánimo? ¿Cómo lo utiliza Fabri con los rasgos manuales correspondientes? Leo otra oración. Mi familia tomó una decisión. A fin de mes nos mudamos a Resistencia. Bien, gracias, Fabri. Bueno, vamos llegando al final. Yo les agradezco inmensamente la participación que tuvieron. A mí me parece que estos espacios así nos sirven para construir prácticas, fortalecer cosas que hagamos, desacreditar otras. De eso se trata. Les cuento, en el aula hay un verdadero falso que se va a habilitar después del mediodía, que refiere a los contenidos tratados en esta clase. Después, más adelante, vamos a subir la actividad final que refiere a una planificación en la que tengan que tener en cuenta todos estos temas que fuimos tratando y estos ejes que tratamos hoy.
Así que de eso se va a tratar la actividad final y el verdadero o falso de la clase de hoy, ¿sí? Les agradezco inmensamente su participación, les agradezco a mis compañeras del equipo que estuvieron atrás apoyándome para que todo salga bárbaro. Le agradezco a Marina su interpretación, también a Miguel que estuvo en otros encuentros con nosotros, a la Dirección de Plurilingüismo por permitir esta capacitación. Y bueno, nos seguiremos viendo. Ahora seguramente las chicas, no sé si tienen algunos anuncios importantes administrativos. No, creo que si no hay alguna pregunta que tengan respecto a la asistencia, está el formulario ahí fijado, complétenlo y a partir de ahí, bueno, ya saben que los que completaron el formulario y están inscritos van a tener la constancia del día de hoy, que lo vamos a publicar a partir de mañana al mediodía, ya van a estar en el aula de lejos. Está el formulario fijado para quienes lo preguntaron. Bueno, muchas gracias de nuevo a cada una de ustedes. Que tengan un buen comienzo de semana, un buen comienzo de mes. Sí, vamos a intentar seguir con las capacitaciones. Nos sirven. Bueno, les vamos a dejar entonces el enlace para que ustedes puedan acceder a los videos que ya hace bastantes años que están en la red, pero vamos a refrescar ese contenido para que lo puedan utilizar. Bueno, nos vemos. Chau, chau.